Amén. Bueno, como Misael dijo, yo he tenido el regalo de escribir 2 libros y ya estoy en un 90% decidido a ir por el tercero. Y que creo, al parecer, gracias a Dios, eso se va a dar a través de esta iglesia. Sin embargo, en mi segundo libro, llamado Cómo sanar a los enfermos, que está de hecho allá atrás para que tú lo puedas tener, escribí e hice una investigación acerca de cada uno de los milagros que hizo Jesús en el Nuevo Testamento, ¿ok? De los 37 milagros que Jesús hizo, 23 milagros son de sanidad y incluyendo algunos, 6 son de liberación, ¿ok? Y esto es interesante porque dentro de las cosas que hizo Jesús acá en la tierra, podemos decir simplemente viendo y contando sus acciones, que más de la mitad del tiempo Jesús lo usó acá en esta tierra para sanar a los enfermos. Y cerca de un 15-17% de su tiempo lo usó para echar fuera demonios. Y esto es importante entenderlo, porque claro, tú me vas a decir, ¿sabes qué? Es interesante saber que más de la mitad del tiempo de Jesús en la tierra se utilizó para la sanidad, pero eso significa que si Jesús priorizó la sanidad en su tiempo limitado acá en la tierra, nosotros deberíamos priorizarla en nuestro tiempo limitado acá en la tierra. Si Jesús hizo de la sanidad una prioridad en su ministerio, nosotros también deberíamos hacerlo. Ahora, acá hay algo interesante y es que Jesús viajaba por todas las regiones, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, resucitando a los muertos. Y es interesante, pero tampoco nosotros podemos tener una cantidad específica de las sanidades que Jesús hizo. Porque muchas veces la Biblia habla acerca de multitudes, grupos, muchas personas que fueron sanadas. Por lo tanto, solo podemos contar las acciones de Jesús, pero ni siquiera podemos contar ni la liberación ni la sanidad que Jesús trajo. Y esto es muy interesante, porque creo fielmente en que tú y yo hemos sido llamados por Dios para hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Y si Jesús hizo esas cosas, entonces es nuestro llamado a hacerlo. Hay un libro que me imagino quizás está ahí atrás, se llama Haciendo Iglesia, en donde Alexander Fenter describe de qué se trata la viña y cuáles son los valores acerca de la viña. No sé, ¿lo han leído? Muy bueno. Y dentro de esos valores está la sanidad. Para nosotros es valiosa la sanidad, porque es lo que Jesús hizo. Ahora, acá hay algo interesante, y es que Dios mismo diseñó la iglesia para poder ser un vehículo que transporta la sanidad de Dios al mundo. Y con sanidad no me refiero solamente a personas enfermas siendo sanadas, sino una sanidad completamente integral. Cuando tú ves esta sociedad, cuando tú ves este mundo, es muy fácil llegar a la conclusión y decir, ¿sabes qué? Este mundo está enfermo. Esta gente está enferma, estas personas, este problema, estas comunidades están enfermas. Pero te digo algo, creo que lo primero que tenemos que cambiar en nuestro lenguaje es dejar de ver a las personas como enfermas y empezar a vernos a nosotros mismos como sanadores. Porque ver la enfermedad o el problema alrededor de nosotros es lo más fácil que tú puedes hacer. El desafío es dejar de pensar solo en quienes están enfermos y entender que nuestro llamado es ser los sanadores de este mundo. Que es nuestro llamado y nuestra responsabilidad traer el reino de Dios en medio nuestro.
Y para eso me gustaría que fuéramos a Ezequiel, capítulo 47. Porque vamos a ver cómo el Señor pensó que la iglesia debería ser. Ezequiel capítulo 47. Yo quiero animarte, esto es como un paréntesis, quiero animarte a que tú puedas tener una Biblia de papel, ¿ya? Es maravilloso tener tu Biblia de papel y leerla y tocarla y no tocar una pantalla, ¿ya? ¿Por qué no? Porque quizás hay algunas personas acá que son como yo y que tienen un déficit de atención bien severo, ¿ya? Entonces la pantalla, entre medio se te llega un WhatsApp, el WhatsApp del amigo que dice, oye, ¿en cuánto llegáis? Vamos a almorzar, y tú estás en la mitad de la prédica leyendo, intentando leer la Biblia, y de repente, ups, te pasaste a Instagram, a Facebook, etc. Entonces te animo a que puedas ir por el papel, ¿ya? Ezequiel capítulo 47, dice así. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Esta es una visión en donde el profeta comienza a ver el templo del Señor. ¿Cómo debería ser el templo y cuál es la proyección que el Señor tiene para los próximos años una vez que el Mesías y el reino esté establecido aquí en la tierra? Entonces dice, allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hacia la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Y esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Y luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo de pie. Si tú has leído el libro de Ezequiel, te vas a dar cuenta de que es un libro muy raro, ¿ya? Tiene un montón de simbologías, un montón de cosas extrañas, ¿ya? Algunas tan extrañas que ni siquiera las voy a mencionar y quienes lo han leído saben muy bien por qué no las voy a mencionar. Si no, tarea para la casa, leer Ezequiel. Sin embargo, el desafío acá es entender e interpretar qué es lo que está pasando. Y para eso, si tú eres una persona con una buena capacidad de imaginación, quiero que te imagines un poco lo siguiente. La visión es similar a que el Señor te está trayendo acá a la iglesia y dentro de la iglesia tú puedes ver que hay una gotera o un chorrito cayendo, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes han tenido o tienen una gotera en su casa? ¿Ya? Yo tengo una todavía que me hace no querer volver a Santiago, ¿ya? Ya, las detesto. Pero es un pequeño chorro de agua que en realidad tú dices, ¿sabes qué? Puedo vivir con que eso esté ahí un tiempo, ¿ya? Llevamos como un mes y medio con esa gotera que detesto. Pero ¿sabes qué? Tú puedes decir, bueno, pasa desapercibido, está bien, no molesta. Sin embargo, imagínate que aquí en el centro, donde está el data, hubiese una gotera. No pasaría tan desapercibida, pero podríamos poner un balde grande y podría estar bien. Y en esta misma visión, el Espíritu lo lleva hacia la puerta, ¿cierto? Y en la puerta se da cuenta de que esta gotera, que era pequeña, se multiplica y hay más agua hacia afuera.
en la puerta. Y luego en el muro hay más agua. Entonces tú comienzas a salir por la calle y cuando llegas a la calle, el agua te llega a los tobillos. Y tú comienzas a salir y comienzas a caminar por las calles y de repente el agua te llega a la rodilla. Y después te alejas más de la gotera y el agua te llega a la cintura. Y después intentas avanzar y te das cuenta de que el agua ya no se puede simplemente cruzar y avanzar caminando. Ahora, acá hay algo muy extraño. Y es que no tiene sentido que si la gotera comienza acá, afuera haya una inundación. Es extraño, porque lo lógico es que sea al revés. No es una gotera, no es lo que causa una inundación. Es mucha el agua que tú necesitas para inundar un lugar. Sin embargo, a medida que tú te alejas de la pequeña cantidad, esto comienza a aumentar. Y esto es bien interesante, porque es una imagen muy representativa de lo que es y debería ser la iglesia. En el Antiguo Testamento, todo lo que significaba con el agua y el mover y lo líquido representaba a la persona del Espíritu Santo. Si nosotros vamos y revisamos los distintos milagros de Jesús acá en la tierra, te vas a dar cuenta de lo que sucedía, por ejemplo, dentro de las sinagogas. ¿Cuántos milagros Jesús hizo dentro de la iglesia? ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que eran liberaciones. Jesús entró a la iglesia a echar fuera demonios. Y la gente de la iglesia se sorprendía. La gran mayoría de los milagros y la gran mayoría de las cosas que Jesús hizo no fueron dentro de la iglesia. Y esto es maravilloso, porque lo que tú has experimentado acá es impresionante. Y yo sé que todos ustedes han escuchado de distintos milagros de sanidad, de distintos milagros de restauración relacional, de distintos milagros de justicia, de provisión y de distintas formas, y más que milagros, más intervención de Dios en la vida de la gente. A mí me gusta pensarlo de esta manera. Podemos decir que la Viña Los Ángeles es una comunidad en donde Dios interviene en la vida de cada uno. Cada uno. Tú puedes venir a este lugar y esperar a que Dios intervenga. Entonces, esto es maravilloso, porque tú estás viviendo y estás hoy día en una iglesia mejor o donde suceden más cosas que en la iglesia en los tiempos de Jesús. En donde Jesús lo único que hizo, dijo, bueno, voy a echar fuera demonios. Ahí está la sinagoga, endemoniados. Ya con todo lo que tú has visto que ha sucedido acá, es aún mayor de lo que sucedió en ese tiempo. Y eso primero es una razón por la cual tú debes estar agradecido del lugar en el que estás. ¿Ok? Y segundo, nos lleva a pensar lo siguiente. Si el agua se incrementa en el momento en que tú te alejas y avanzas, ¿cuánto más lo que tú estás viviendo acá se va a multiplicar cuando salgas? Cuando tú vas a la calle y ves que esta agua aumenta, es una forma de demostrarnos que lo que estamos recibiendo acá los domingos en formación durante la semana, en reuniones de oración, es una pequeña gotera. Es algo poco, es algo pequeño. ¿Qué pasaría si yo te dijera que todo lo que ha sucedido en este lugar es muy pequeño en comparación a todo lo que está disponible cuando sales de acá? Hace poco tiempo atrás, cuando llegué al movimiento de la Viña,
yo no creía en los milagros y me conseguí, por no decir robé, un libro llamado Evangelismo Poderoso de John Wimber, que es el fundador de la Viña. Entonces fui a la oficina del pastor Roger y le dije, pastor, me voy a llevar este libro. Y él me dijo, bueno. Así que lo agarré y lo empecé a leer. Y en realidad lo leí porque quería entender cuál era la teología de la Viña, y lo que me encontré fue terrible. Porque encontré un hombre enseñando de que el reino ya estaba en medio nuestro, de que Jesús se estaba moviendo en medio nuestro, y muchas historias de cómo esto era real. En ese tiempo no teníamos ninguna escuela de formación, no teníamos ningún programa, no teníamos escuela del reino, no teníamos nada de nada. Entonces la única opción que yo tuve fue agarrar ese libro y decir, bueno, si esto es verdad, yo voy a poder ir a la calle y comenzar a ver a Dios actuar al momento en que yo oro por la gente. Entonces agarré el libro y empecé a orar por las personas. Y el libro decía, ok, paso 1, 2, 3, 4, 5. Y las personas decían, bueno, mi nombre es tanto, es tanto. Yo le decía, espérate. Paso 3, oración. Ok, ¿puedo orar por ti? Sí. ¿Cómo se ora? Capítulo 3. Ya. Y empezaba a orar por la gente y los milagros comenzaban a ocurrir. Yo le doy gracias a Dios de que Él me convenció a mí de que Él sigue moviéndose, no por las cosas que yo vi en la iglesia, y créeme que vi muchas cosas en la iglesia hasta hoy, sino por lo que yo vi en la calle. Y va a ser tonto, pero mi forma de pensar era esto: en la iglesia la gente me va a mentir, pero en la calle la gente no me va a mentir. Entonces, como yo necesitaba esa seguridad, comencé a practicar esto afuera. Y a medida que me alejaba de este lugar, donde había una pequeña gotera, que para muchos es sorprendente, más cosas comenzaban a suceder. Los milagros más increíbles, y cuando digo increíbles me refiero a que no son fáciles de creer, han ocurrido, al menos en mi vida, y entre más conozco gente, es la misma historia, en la calle. Y en esto no quiero decirte de que todo se trata de ir a la calle. No todo se trata de un punto de predicación, no todo se trata de una reunión de intercesión en la plaza, no todo se trata de orar por la primera persona que se te cruza en Avenida Las Industrias, no. Muchas veces esto se va a tratar en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad. En ese lugar el río es tan grande que no se puede cruzar caminando. Pero nosotros nos hemos conformado con volver al lugar del pequeño goteo. Todo lo que sucede en este lugar puede potenciarse de manera increíble afuera. Todo. Me encanta, una de mis historias de Jesús favoritas está en Juan, capítulo 5. Versículo 1, dice así. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda. ¿Cuántos conocen esta historia? ¿Sí? Dice así, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que tenía 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo,
porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien que llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano. Enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Quiero que imagines esto. Si tú vas a un hospital y ves a una persona que te dice que lleva más de 38 años enfermo, tú no le vas a preguntar, ¿te gustaría ser sano? Es una pregunta absurda. ¿Quién va a un hospital a preguntarle, oye, ¿te gustaría que el cáncer se vaya? Es absurdo. Pareciera ser incluso que Jesús fue hasta un tanto sarcástico con él. Pero me gusta cómo Jesús no es sarcástico, sino que está viendo por qué esta persona no está entrando en el estanque. Esa es la pregunta. ¿Por qué estás acá afuera y no estás ahí? Y lo primero que hay que destacar es esto. Estamos hablando de un pozo, un estanque, en donde la gente venía y cuando las aguas se agitaban es porque creían que había un ángel en ese lugar. Y la primera persona que entraba y tocaba esa parte era sanada. Y esto me encanta, porque imagínate multitudes de gente esperando la oportunidad para ser sano. Yo inevitablemente pienso en hospitales llenos de gente que se están muriendo esperando la hora para poder tener 15 minutos con un doctor. Y te digo algo, y esto es lo que más amo de Jesús. Jesús nunca le dijo, oye, ¿qué eres tonto? ¿Por qué estás esperando al ángel? No, Jesús sabía que si el ángel tocaba a la persona, esa persona se iba a sanar. Jesús nunca dice, esto del estanque es falso, es mentira. Así como nosotros tampoco vamos a decir, no, los médicos son falsos, son mentiras. Por supuesto que son verdad. Pero hay una forma distinta, adicional, extra y más accesible y poderosa. Cuando tú y yo nos alejamos de esta pequeña fuente, esto tan increíble que es la iglesia, y esto se multiplica, lo que nosotros hacemos es literalmente meter la mano como un niño en la piscina y empezar a mover las aguas y decir, ¡hey! Acá las personas se sanan. ¡Hey! Acá las relaciones se pueden restaurar. ¡Hey! Acá hay esperanza, no tienes que quitarte la vida. Si tú comienzas a agitar las aguas entre más lejos, más vas a ver la gloria de Dios. Y lo que está ocurriendo en este lugar va a comenzar a aumentar y aumentar y aumentar. Y yo te aseguro que si grandes cosas han ocurrido acá, más cosas gloriosas van a ocurrir. Pero cuánto más si tú comienzas a mover las aguas afuera. Y ese es el llamado en nuestra iglesia. Yo tenía una palabra para la iglesia y se la compartí ayer en la noche a Misael. Eran como las 12 de la noche, entonces no sé en qué estado estábamos los dos de cansados. Pero mientras oraba, recordaba la historia de Lot en Génesis. ¿Conocen la historia? Es horrible. Es realmente horrible. La destrucción de Sodoma, Gomorra,
¿cierto? Cuando los ángeles vienen donde Lot y le dicen a Lot, Lot, tienes que salir de acá. Lot, ¿qué es lo que hace? Toma a su familia, comienza a hablar con algunos jóvenes, dice la Biblia. Los jóvenes se ríen de él y Lot se da cuenta y dice, esto se acabó, ellos no me van a seguir, pobre de ellos. Y luego los ángeles van y le dicen a Lot, Lot, tienes que ir a la montaña, porque en la montaña te vas a salvar. Y Lot toma a su familia, a sus hijas, y comienza a correr de la ciudad, y cuando sale de la ciudad, ve la montaña que está ahí y ve una aldea que está en otro lugar. Y la Biblia dice que cuando él ve la aldea, Lot le dice a los ángeles, ¿sabes qué? Mejor me voy a la aldea porque tengo miedo de que en las montañas la destrucción me alcance. Entonces Lot toma a su familia y se los lleva a la aldea. Y en la aldea la Biblia dice que sus hijas, que eran 2, no encontraron ningún hombre para casarse y ser madres, por lo tanto emborracharon a su padre para quedar embarazadas de él. Y cuando eso sucedió, nacieron 2 niños, de los cuales salieron distintas tribus, que durante todo el Antiguo Testamento se conocieron como los enemigos del reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esto? Y este es un principio bíblico, iglesia, al que yo creo que Dios le está llamando durante este próximo tiempo que viene. Muchas veces como cristianos, y me incluyo, por supuesto, somos muy buenos para proponerle cosas a Dios sobre lo que Él ya nos propone. Yo realmente creo, y esta es teología según yo, muy según yo creo que eso no hubiese pasado si Lot hubiese ido al lugar en donde Dios le había llamado. Eso pasa cuando obedecemos a Dios a medias. Cuando decimos, sí Señor, tú me llamaste a hacer esto y yo llegué cerca. Sí Señor, tú me pusiste acá en Los Ángeles, me diste esto y sí, como que lo hago. Cuando nosotros no caminamos y entramos a las aguas a las que Dios nos ha estado llamando, literalmente no estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Hace un par de días atrás estábamos en la viña Ágape en Ñuñoa, pero en Valparaíso. Ellos juntaron a 80 jóvenes y los internaron literalmente en un colegio para entrenarlos en evangelismo poderoso, sanidad y liberación y estar 11 días o 8 o 9 días en la calle haciendo evangelismo sin parar junto con la viña en Valparaíso. Y cuando yo los veía y escuchaba también que Misael nos contaba acerca de las misiones que están haciendo allá en Chiloé, yo decía, esto es. Está bien venir y disfrutar este goteo, este chorrito, este refresco, pero cuando tú comienzas a entrar en aguas más profundas y a sacudir las aguas, tú comienzas a decir, ¿sabes qué? Para esto fui creado, para esto nací. Yo me imagino en alguna medida, todos, espero, hemos hecho evangelismo. Ya sea desde lo sobrenatural, ya sea desde el debate, ya sea desde el hablar. En algún grado, en alguna medida, todos acá hemos hecho evangelismo. Y es impresionante, y yo sé que te va a hacer sentido lo que te voy a decir ahora. Pero cuando tú comienzas a hacer esas cosas, algo pasa dentro de ti. Primero es una adrenalina, que es como, oh, qué nervio, voy a hablarle a alguien de Jesús, cómo me va a ir, se sanará, no se sanará, le hará sentido, no le hará sentido, quedaré como ridículo, voy a perder su amistad. Y te das cuenta de que todas esas son puras mentiras, ¿cierto?
Pero después viene una sensación extraña de decir, ¿sabes qué? Esto es, de esto se trata, por esto estoy vivo, por esto respiro, para poder entrar a las aguas, para poder disfrutar acá, pero de lunes a sábado estar en el fondo, donde tenemos más respaldo de la presencia de Dios. Yo siempre he creído, y sé que tanto Misael como Grace abrazan esta idea, que la iglesia en sí es un centro de entrenamiento para cristianos. Parte de tu entrenamiento va a requerir tu sanidad, va a requerir transformación para poder ir. No estás acá como siéntate y simplemente recibe, consume. Sino es decir, yo vengo acá, me siento, me equipo, me preparo, porque estoy un día acá y 6 días en las aguas profundas agitando las aguas. Pero si no agitas las aguas te vas a ahogar. Y hemos tenido la idea en la iglesia de pensar que a medida que avanzamos en esto es como, Señor, aquí viene 6 días de agua profunda, espero no ahogarme. Cuando en realidad nuestro trabajo no es eso. Nuestro llamado no es eso. El mundo no está peor porque Satanás se está volviendo más fuerte, porque queda poco tiempo para el regreso de Jesús. El mundo se vuelve peor simplemente porque nosotros no estamos extendiendo el reino de Dios. Cualquier persona se puede parar y decir, estos políticos, estas leyes, que falta esto, que no hacen esto. ¿Y qué estás haciendo tú? Jesús sabía muy bien que sus discípulos tenían que ser personas que entendieran esto. Jesús buscaba personas que tuviesen 3 características. Si te gusta anotar, anota esto. La primera de ellas, personas que quisieran estar con Él. A Jesús le gustaba estar con las personas. Pero Él buscaba gente que cuando la llamara y le decía, oye tú, ven y sígueme, dejaran todo y se fueran con Él. Segundo, Él buscaba personas que quisieran ser como Él. ¿Cuántos conocen la historia de Pedro? Yo hoy día en la mañana estaba leyendo por vez número X, cuando los discípulos le proponen a Jesús, después de un enfrentamiento con los líderes religiosos, van donde Jesús y le dice, oye, Jesús, ¿y si hacemos llover fuego sobre ellos? A mí me gusta pensarlo, esta es mi cabeza, yo me imagino a un Jesús bien chileno y a los discípulos bien chilenos. Entonces me imagino así los discípulos viniendo a decir, oye Jesús, ¿y si nos piteamos a todos así? Y Jesús como, ya po. La Biblia, me gusta, yo pienso esto, la Biblia dice que Jesús los reprendió, pero no nos dice qué les dijo. Y yo creo que eso es como cuando tu mamá te retaba en serio. Así como, no quieres saber qué pasó, solo me retó, dejémoslo ahí. Ya, me imagino a Jesús tan molesto que la Biblia no nos da detalles del reto que les pegó a los discípulos por decir eso. Pero mira esto. Pedro caminó sobre el mar cuando vio a Jesús caminar. Y esto es interesante porque por mucho tiempo yo creí y pensé, dije, claro, Jesús llama a Pedro para que camine sobre el mar, pero la idea de caminar sobre el mar no fue de Jesús, fue de Pedro. La Biblia dice que Pedro miró a Jesús caminar sobre el mar y yo creo esto. Yo creo que Pedro, que le gustaba estar con Jesús, que quería ser como Jesús, miró a Jesús y dijo,
Si mi maestro puede caminar sobre el agua, yo también. Y Pedro miró a Jesús y le dijo, Jesús, si tú me llamas, yo voy. Y Jesús dijo, ven. ¿A quién se le puede ocurrir caminar sobre el agua? Solo a alguien que quiera estar con Jesús, ser como Él. Y tercera característica, hacer las cosas que Él hizo. De eso se trata todo esto. Y Jesús buscaba personas que entendieran esto, que quisieran estar con Él, que quisieran ser como Él y hacer las cosas que Él hizo. Porque Él sabía que la sinagoga era solamente un chorrito de agua de la presencia de Dios al lado de lo que se puede encontrar afuera. Y es por eso que Lucas capítulo 14 dice lo siguiente, y quisiera desafiarte en esto, pero dice, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, a tu esposa y a tus hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Es decir, tú tienes que ser una persona que esté dispuesta a entrar al agua. Y te digo esto, ¿por qué? Porque yo siento que Dios está llamando a la Viña Los Ángeles a ir más profundo. Pero ir más profundo, y siento esto, y literalmente le decía a Misael, tengo esta carga profunda en mi corazón que siento que es más profética. Ir más profundo en los próximos años, esto no se va a significar solamente venir a estar acá adentro, sino salir afuera. El próximo nivel de profundidad va a estar afuera, saliendo y avanzando, agitando las aguas donde tú estés, donde sea que estés. Y Jesús anhelaba a la iglesia de esa manera. Mira lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Y Jesús le respondió, los zorros tienen cueva donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Imagínate esto. Tú ves al pastor, a la pastora, y dice, pastores, yo a ustedes los sigo. Y de repente el pastor te mira y te dice, uy, me siento tan solo, ahora que te veo y me dice esto, me doy cuenta de que no tengo a nadie. Básicamente eso es lo que Jesús dijo. ¿Por qué Jesús literalmente le dijo eso en la cara a alguien que le quería seguir? A mí me impresiona, yo he tenido el regalo de conocer a muchos pastores de muchas iglesias, y la mayor ansiedad de los pastores es cómo la iglesia crece, cómo podemos tener una iglesia más grande, más numerosa, con más gente, más exitosa, con más luces y más plata. Pero Jesús parecía ser bien opuesto a eso, a tal punto que él le decía, oye, Pastor Jesús, yo me quiero ir a su iglesia. Ay, no, nadie se quiere venir a mi iglesia. Es como, oye, yo no soy nadie, ¿eh? Y Jesús dice, tal iglesia tiene esto, y yo no tengo a nadie. Es como, te ignoro, sale de acá. Mira lo que dice después. Dijo otro, Jesús mismo, ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que regrese primero a casa y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios.
Y otro le dijo, sí, Señor, yo te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Y Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Y te digo algo, iglesia, creo yo que Jesús es un Dios de tanta gracia y amor que hacía cosas como esa. Y con esto termino. La iglesia por muchos años ha girado en torno a eventos, hombres y convocatorias, más que en torno al reino. Y creo sí que eso ha cambiado en estos últimos años. Me gusta recordar la historia del joven rico. ¿La recuerdan? Maestro bueno, me he portado bien, he guardado los mandamientos, te sigo. Como aquí está mi currículum. ¿Y qué le dijo Jesús? Vende propiedades, casas, véndelo todo. Hay algo que hace Jesús antes de decir esa frase. La Biblia dice que Jesús miró a este joven rico y lo amó. ¿Cómo Jesús pudo amar a alguien que se encargó después de echarlo? Y esto es lo que pasa por mi cabeza. Esta es mi teología. Esto es lo que yo llamo teología según Pancho Tapia. En la teología según Pancho Tapia, Jesús miró a este hombre y como buena película miró hacia el futuro y dijo, mis discípulos van a morir crucificados, torturados y heridos, y la mitad de ellos van a ser crucificados al revés, y al que mejor le va a ir va a ser exiliado y va a morir solo en una isla. Y después miró a este hombre y dijo, este hombre no va a llegar allá. No va a llegar allá. Entonces dijo, ¿sabes qué? Mejor le hago un favor y le revelo su corazón de inmediato. ¿Sabes qué? ¿Por qué no vendes estas cosas? Pero Señor, no tengo que vender esto. Bueno, entonces mejor no vengas. Véndelo o me sigue. Y el joven se fue triste, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús sabía qué es lo que iba a pasar. Jesús sabía a cuáles aguas estaba Él enviando a sus discípulos. Por lo tanto, cuando llegaba alguien, Jesús sabía muy bien quién podía llegar hasta el fondo y quién no. Y Jesús, por amor a ellos, les decía, ¿sabes qué? Mejor no. Y cuando me di cuenta de esto, yo comencé a orar y decía, Señor, encuentra en mí a alguien que diga, yo quiero ir hasta allá, hasta el final. No quiero ser la persona que le hacen las preguntas y dice, no. Y era interesante, porque los que menos calificaban para Jesús eran las personas más preparadas y entrenadas. No importa cuál es tu historia, no importa cuáles son tus estudios, no importa cuál es tu trabajo, tu posición social o incluso política. Lo importante es disfrutar este pequeño chorro que está acá, que es pequeño. Y quiero que entiendas que lo que pasa acá es poquito. Y eso no le resta valor a esto, sino que le suma valor a lo increíble que puede pasar. Cuando sales de acá y el agua comienza a tocar tus tobillos y comienza a aumentar hasta tu rodilla, tu cintura, y luego la presencia de Dios viene tan fuerte que ni siquiera tú puedes explicar lo que pasa. Hace unos meses atrás estábamos con Misael en Perú, y yo
tuve el regalo de tener al pastor Roger, un gran apóstol y evangelista, aunque jamás él se puso así, como un padre espiritual. Y él siempre me contaba de sus historias de evangelismo y de las locuras que hacía. Y cuando yo lo escuchaba decía, Señor, yo quiero hacer esas cosas y tener mis propias locuras y mis propias historias. Me encantaba, yo siempre le digo así como los niños chicos le piden como que te cuenten historias. Decía, Roger, cuéntame cómo en la época de los 70, ¿cierto? Durante el Pinochet, Roger salía a predicar durante justamente la 1 de la mañana y lo podían meter preso. Y yo decía, cuéntame esas historias, por favor. Y me contaban milagros y cómo se encerraba y la gente se convertía. Y yo decía, Señor, yo quiero hacer ese tipo de cosas que para ojos de mucha gente es estúpido. Porque es estúpido estar dispuesto a irte a la cárcel. ¿Ya? Y cuando estábamos en Perú, recordé una de las historias que me contaba Roger acerca de evangelismo con niños en las plazas. Y cuando estuvimos en una plaza, habían muchos niños jugando, pero no habían personas interesadas en recibir. Entonces estábamos con un grupo de jóvenes y les dije, ¿quieren ver algo increíble? Sí, me dijeron. Ya, les dije, vamos a ir a la plaza. Y estaban los niños y me recuerdo que dije, oigan, vengan. Y comenzamos a llamar a los niños que estaban ahí. Eran como 8 o 10. Y los niños estaban ahí en fila y les dije, ¿quieren ver algo increíble? Y los niños, sí. Y comenzaron como niños a preguntar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser? Y les dijimos, vamos a ver a Dios. Y como buenos niños nos miraron y dijeron, ya. Y después hubo un silencio y fue como, ¿en serio? Sí, vamos a ver a Dios. Entonces, ¿qué hicimos? Le dijimos, mira, extiende tus manos delante de ti y cierra los ojos. Al igual que en la iglesia. Y a veces hemos perdido tanto tiempo y ¿cómo oro por alguien en la calle? Igual que en la iglesia. Cierra los ojos, extiende las manos. Y estaban los niños. Y dijimos, Espíritu Santo, ven. Y comenzamos a decirles, esperen un momento. Algunos pueden comenzar a temblar, otros a llorar, otros pueden sentir calor. Y los niños comenzaron a llorar, otros comenzaron a temblar, uno se cayó. Y ahí ocurrió la parte más compleja de todo. Cuando este niño cae ahí, se levanta de manera inmediata una mujer de lejos que estaba mirando esto y viene rápidamente hacia nosotros y yo dije, la mamá. Y claro, yo vi los otros padres bien con los ojos encima nuestro. Dije, Señor, esto está complejo. Pero después pensé esto y dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me deporten a Chile. Dije, ya filo, vale, está bien. Digamos, no es tan grave. Así que dije, bueno, recuerdo que le dije a los jóvenes, quédense ustedes ministrando a los niños, yo voy a dar la cara con los papás. Entonces fui a donde los papás y se acercó inmediatamente la mamá y nos dijo, oye, ¿qué están haciendo? Y comencé a explicarle y le dije, mira, estamos haciendo esto. Dice, pero eso está mal. Y yo en mi cabeza inmediatamente buscando como respuestas para esto, así como opciones que digo. Y mientras comienzo a explicarle, le digo, mire, es una forma en realidad de entretener a los niños, pero que ellos puedan tener una experiencia espiritual. Y me dice, no. Eso está mal, y está mal porque también tienen que hacerlo con los adultos. ¿Cómo por los adultos? Sí, yo también quisiera que hicieran eso conmigo. Entonces, ¿podemos orar por ti? Sí. Ya. Y empezamos a orar y esas personas recibieron a Jesús en su corazón. Los niños recibieron a Jesús en su corazón. Y después pasó lo más increíble que he visto en evangelismo. Ese domingo Misael estaba en la viña Santa Anita y yo estaba en la viña La Molina, ambas en Lima, compartiendo acerca de cómo recibir al Espíritu Santo. Y mientras compartíamos, obviamente hicimos un llamado y un tiempo de ministración. Y yo recuerdo que
en la Viña La Molina, donde estuve compartiendo, mucha gente estaba quebrada en el suelo, temblando, llorando, hablando en lengua. Y lo impresionante fue que eran personas que habían llegado por el evangelismo. Y nos acercamos después y fue, oye, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó? No sé, es primera vez que pisaba una iglesia y estoy acá en el suelo, no paro de llorar y gritar. Eso pasa cuando comienzas a agitar las aguas afuera de este lugar. Cuando obedece y dice, Señor, yo no voy a ir y hacer, ¿sabes qué? Si tú me llamaste a la montaña, yo me voy a ir a la aldea cercana. Si Dios te llamó a un lugar y a hacer algo, hazlo. Porque es en ese lugar en donde tú vas a ver el mayor respaldo de la presencia de Dios en tu vida. Entre más avancemos, entre más nos arriesgamos, entre más lejos vamos, más respaldo tenemos. Y eso no le resta valor a la iglesia, no le resta valor a lo que Dios hace cada domingo en este lugar. Sino que si es aquí de esta manera, cuanto más afuera. Y entre más increíble esto, mucho más afuera. Mayor es nuestro desafío. Por lo tanto, comenzamos a avanzar y con esta pequeña historia realmente termino. Mira, esto me lo contó un pastor amigo de la Viña en Evanston, en Estados Unidos. Él se dedica a supervisar distintas viñas a nivel global. Y esto sucedió en la viña en Turquía en septiembre del año pasado. En una iglesia de la viña había un grupo pequeño en donde una persona comenzó a hacer evangelismo en su círculo y dentro de ellos había un doctor. El doctor rápidamente recibió a Jesús y se unió a la iglesia y se unió justo al inicio de las series de predicación acerca de sanidad. Entonces lo primero que le enseñaron fue, mira, ¿sabes qué? Dios sana y te vamos a dar el modelo de oración de 5 pasos para sanar a los enfermos. Entonces él dijo, bueno, esto es, y comenzó a orar por personas. Siguiente domingo comenzaron y siguieron practicando la sanidad, pero llegó el lunes y él era el doctor de turno en el centro de urgencias donde trabajaba. Y de repente lo llamaron y le dijeron, doctor, este paciente está muy grave, tiene que ir para allá. Y comenzó a revisarlo y en ese momento, mientras él lo revisaba, el paciente murió. Entonces él comenzó y dijo, bueno, tengo que orar por sanidad. Y comenzó a orar por sanidad y no pasaba nada. Y después de ya un buen rato de estando esa persona muerta, dijo, bueno, hay que preparar los papeles, etc. Y de repente él pensó esto. Si los enfermos se sanan, los muertos resucitan. Y él puso sus manos y dijo, bueno, si esto es verdad, en el nombre de Jesús, vuelve a la vida ahora. Y en ese momento, ¡oh!, la persona resucitó. La familia y esa persona hoy día son parte de la viña en Turquía y la gente que fue testigo de eso se convirtió también. Un cristiano de 2 semanas resucitó un muerto en la viña en Turquía. Porque no se trata de cuántos años llevas en el camino o cuántos años estuviste en Egipto. La pregunta es, ¿cuán lejos estás yendo y cuánto estás creyendo en lo que Dios va a hacer? Y es por eso que Jesús dice, el que toma el arado y mira para atrás, no es digno del reino. El que se queda mirando hacia atrás, en buen chileno me gusta pensarlo así, paveando, como, no es digno de esto. Pero aquel que está dispuesto a avanzar, aquel que está dispuesto no solo a mojarse el tobillo, sino literalmente llegar a un punto en donde digo, ¿sabes qué? Siento que me estoy ahogando. Probablemente ese es el lugar en donde el reino de Dios tiene que irrumpir y va a irrumpir con más fuerza que nunca. Ese es el lugar, cuando venga esa sensación de decir, Señor, este lugar es difícil, este tiempo es difícil, me cuesta.
Quizás esa es la señal en donde Dios te va a decir, este es el lugar en donde tú vas a ser usado para sanar a los enfermos, echar fuera demonios, traer justicia, irrumpir con compasión. O bien puedes simplemente decir, me ahogo, voy a ir a refrescarme a la iglesia el domingo. Así que quisiera invitarte a que puedas ponerte de pie. Porque además de sentir que Dios quiere venir y moverse aún más en medio nuestro, siento que hay varias personas en este lugar que están con su corazón en un lugar hambriento diciendo, Señor, yo realmente quiero ver esas cosas, yo realmente quiero hacer esas cosas, pero como que me cuesta. Pero siento a Dios diciéndote esto, no mires hacia atrás y avanza. No mires hacia atrás y avanza. No mires hacia atrás y avanza. Tu historia no puede ser tu doctrina ni tu teología. Lo que pasó o lo que no pasó. ¿A dónde Dios te está llamando? ¿Qué es lo que Dios te está invitando? Hay algunas personas, y siento esto, y puedo estar equivocado, pero siento que están siendo muy desafiadas a una generosidad radical y extrema. A tal punto en donde Dios le está pidiendo dar todo. Y siento incluso esto, hay algunas personas que se les están viniendo pensamientos de como, Señor, ¿será eso? ¿Eso quieres? ¿Eso me estás pidiendo que haga? Oh my gosh. Cierra tus ojos y extiende tus manos delante de ti. Esta mañana, Señor, yo te pido que vengas aún más fuerte sobre nosotros. Queremos escucharte, Señor, y obedecerte. Escuchar y obedecer. Es tiempo de avanzar sin mirar atrás. Señor, siento que hay varias personas que están siendo sanadas de liderazgos pasados de iglesias que no les han impedido avanzar. Es decir, basta de mirar atrás, se acabó, basta. Más, Dios. Basta de tu historia de dolor. Fue difícil, sí, fue dolorosa, sí, pero mira hacia adelante. Es tiempo de mirar adelante. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de agitar las aguas. Y decir, aquí está el Señor.